y la ministra en particular me han hecho varias invitaciones a lo largo de estos años y yo por distintas razones, laborales, familiares, personales de salud, etcétera, hacía muchos años que no venía a Mendoza, así que me da mucho gusto estar acá para compartir con ustedes lo que me han pedido que traiga, que es un poco una perspectiva que parece que muchos de ustedes han estado medio obligados a leer trabajos míos, lo lamento, me disculpo. Bueno, por eso, digo, no sé, es como... Yo voy a trabajar sobre un concepto que es el concepto de cronología de aprendizaje, un concepto que a mí me sirve para pensar las trayectorias escolares, mirando en particular la cuestión didáctica, como quizás algunos de ustedes saben, hace un tiempo ya que yo vengo, como muchos otros investigadores del campo educativo, trabajando sobre la cuestión de las trayectorias. Con las trayectorias, pensaba recién cuando Silvia retomaba concepto de alienación cognitiva y algún otro que puede haber quedado resonando de la mañana de hoy, con las trayectorias, como con otros conceptos pasa, que de pronto ocupan una suerte de lugar estelar en el campo educativo, ¿no? No sé, hace 15 años la estelaridad la tenía el PEI, ¿se acuerdan? Dentro de 15 años, algún otro concepto que hoy alguien está pensando y que le parece que es útil para comprender algún aspecto de lo educativo, seguramente ocupará este mismo lugar estelar. Y yo quiero empezar con una advertencia, que es que es cierto que los conceptos llegan a ocupar un lugar estelar y cuando lo hacen, el problema es que se empiezan a desgajar del sistema conceptual al que corresponden, ¿sí? Y entonces uno escucha andamiaje usado para muchas cosas diferentes, uno escucha trayectorias utilizado para muchas cosas diferentes, y a mí me parece que en la medida en que nosotros pretendamos comprender mejor los problemas de la escuela y de la enseñanza, podemos servirnos, claro que sí, de los conceptos, pero en tanto conceptos, no en tanto palabras. Esto quiere decir ligados al sistema de significados en el cual estos conceptos emergen. Entonces yo voy a empezar con una brevísima presentación de la perspectiva de las trayectorias escolares, que espero que no me tome más de, digamos, 5 minutos, para después poder avanzar en lo que realmente me importa, que es trabajar las condiciones didácticas en su relación con las trayectorias escolares. El concepto de trayectorias liga seguramente en la mente de muchos de ustedes con la idea de biografías, ¿sí? Uno vincula en la actualidad la llamada biografía escolar con esta idea más general de trayectorias. ¿De dónde sale este concepto de trayectorias? No es un concepto que haya emergido originalmente en el campo educativo, tampoco en el campo de las ciencias sociales, en verdad es un concepto de la física, ¿sí? Que sirve para marcar algunas cuestiones vinculadas con desplazamientos y recorridos, ¿sí? De esa idea de desplazamientos y recorridos toma, casi con un valor de imagen, toma esta imagen, la toma las ciencias sociales como un concepto a la vez teórico y también metodológico que tiene una potencia. Yo tapo acá, ¿no? Bueno, tiene una potencia, que es que el concepto de trayectorias no se usa para describir los recorridos. No es que yo describo trayectorias, por ejemplo, laborales o trayectorias, no sé, de residencia, piensen en las poblaciones que experimentan procesos de desplazamiento muy importantes, que en América Latina no son tan graves, pero en Europa ocupan las pantallas hoy día, ¿no? El problema del desplazamiento de grandes poblaciones. El tema no es describir desplazamientos, el tema es aprovechar la potencia que tiene el concepto para las ciencias sociales, que es que se toma la idea de trayectoria para plantear una mirada que pone en relación las biografías de los sujetos, pero con las condiciones, tanto estructurales como institucionales, que inciden en esas biografías. Esto es, si el concepto de trayectoria lo vamos a utilizar para decir
Y este niño en el año 2012 estaba en primero, y en el año 2013 estaba en segundo, y en el año 2013 repitió segundo. Y es una mera descripción de una especie de recorrido más o menos continuo o más o menos fallido. El concepto pierde potencia. Para lo que sirve el concepto de trayectoria es para analizar esos recorridos en su relación con condiciones que son algunas estructurales, del tipo de las que hablaba hoy a la mañana Axel Rivas, cuando decía aquello de que las condiciones sociales son en buena medida determinantes del recorrido escolar. Bueno, ahí hay un tipo de condición, que son las condiciones que en las ciencias sociales se conocen como estructurales, pero hay otras condiciones que se conocen como institucionales, que también tienen que ser puestas en relación. ¿Por qué esta potencia para nosotros? Porque nosotros, no sé si pescan lo que estoy tratando de mostrar, que es, hay unas condiciones estructurales, hay unas biografías, y yo en el medio estoy poniendo unas condiciones que son institucionales. Para nosotros, los que trabajamos en el sistema educativo, los que trabajamos en educación, lo que nos interesa es romper una explicación que siempre fue dicotómica, que ponía los motivos de las dificultades de aprendizaje, del fracaso escolar, del rezago educativo, de la sobriedad. Pongan ahí las muchas categorías que hemos utilizado a lo largo del tiempo para describir los problemas de los sujetos en el sistema. Pone, decía yo, la explicación o bien en lo estructural, y entonces la pobreza, ¿sí?, la privación de otros derechos que no son estrictamente el derecho educativo, como el derecho a la identidad o el derecho a la vivienda, otros derechos, el que sea, a la familia, a la crianza en un contexto de cuidado, etc., o bien en el sujeto. ¿Sí? Se explica o bien por razones macro o bien por razones subjetivas. Es desatento, como si fuera un atributo del sujeto. ¿Sí? Tiene lo que quieran, póngale la etiología que les parezca. Hace 40 años podía ser, tiene dislexia, ¿sí? Hoy puede ser, tiene ADD, como si fueran cosas del sujeto y no hubiera en el medio nada de las condiciones propiamente institucionales. Yo no estoy acá para decir que muchas dificultades que experimentan los sujetos no tienen nada que ver ni con lo estructural ni con lo biográfico. Pero sí estoy acá para decir que nosotros no nos podemos saltear el nivel específicamente institucional, y en ese nivel específicamente institucional de lo que nosotros tenemos que hablar es de las condiciones que ofrece el sistema escolar. No es que el otro no importe, ¿sí?, pero es un nivel de análisis u otro nivel de análisis. El nuestro, el que nos permite atar justamente el concepto de trayectorias, es aquel que liga las condiciones estructurales y la biografía con la institución, y nuestra institución es la escuela. Lo que está ahí en pantalla es un esquema bastante difundido ya, que presenta un esquema básico para analizar trayectorias escolares. Tiene 3 o 4 puntos importantes: el punto del ingreso, la cuestión de la permanencia, la cuestión del avance y la cuestión del aprendizaje o no en ese avance. Y ese mismo esquema tiene destacado aquí, aunque ustedes por ahí no lo ven mucho, está en cursiva y en color rojo, lo que en nuestro sistema escolar constituye la trayectoria teórica. ¿Qué quiere decir trayectoria teórica? La trayectoria que sigue el diseño del sistema. El sistema está diseñado previendo que las personas ingresan a tiempo, esto es, a cierta edad, a la edad que establecen las normas legales, permanecen de manera continua en el sistema escolar, avanzan un grado escolar por año, se llame grado, materia, nivel, el concepto de gradualidad acá es lo que importa, ¿sí? Avanzan un grado escolar por año y aprenden. Esa es la idea teórica del sistema. Este es el diseño al que nuestro sistema responde. Sin embargo, y solo por mirar el punto del ingreso, se decía hoy a la mañana, lo decía la ministra, aunque sea un número todavía, o ya por suerte muy pequeño, todavía hay niños que no ingresan a la escuela primaria en el tiempo que
marcan las leyes, entonces ya de ahí en adelante empieza una alteración del recorrido teórico previsto por el sistema, que es una alteración que tiene consecuencias justamente para la experiencia escolar de los sujetos. Yo voy a introducirme entonces en el problema de las condiciones institucionales, esto es, las condiciones del sistema escolar que contribuyen a la producción de trayectorias escolares, y voy a referirme para ello a una serie de supuestos que caracterizan a la escolarización. La escolarización no es toda la educación. De hecho, la escolarización es una experiencia bastante reciente desde el punto de vista del desarrollo sociohistórico de la humanidad. ¿Cuánto podemos hablar? ¿Cuánto tiempo atrás podemos ir hablando genuinamente de escolarización? Bueno, si miramos países europeos nos podemos estirar unos casi 160, 170 años, pero si nos remitimos a un país como el nuestro, la cosa es más acotada y nos tenemos que remitir con buena suerte a los últimos 150 años, digamos, ¿no? Parece mucho, pero no es tanto si consideramos que nuestra humanidad tiene una historia bastante más extensa y por lo tanto ha desplegado a lo largo de esa historia muchas modalidades de educación, de las cuales la escuela resulta ser una particularmente importante por la extensión que ha llegado a tener a lo largo del siglo XX. Pero la escuela no estaba así extendida en el siglo XIX y no podemos asegurar que en el siglo, digamos, XXI, para no ir mucho más lejos, hacia fines del siglo XXI, no sabemos si la escuela va a seguir siendo el tipo de institución predominante en la transmisión cultural que llegó a ser a lo largo del siglo XX. Y con esto no estoy pronosticando ninguna cosa demasiado trágica, estoy diciendo que es difícil que una institución que es del tiempo, no en que no había computadoras, no en que no había televisión, es del tiempo en que no había radio, ¿sí? Es de ese tiempo la escuela. La escuela es del tiempo en el que para que mucha gente aprendiera algo era necesario ponerla en contacto con quien lo sabía, que era el maestro, y el maestro tenía como parte de su saber profesional la capacidad de introducir a quienes asistían a la escuela en calidad de alumnos en los saberes necesarios para entrarle al gran depósito de conocimiento que ¿cuál era? ¿Cuál era? La escuela era el lugar a donde se podía acceder a ese depósito de conocimiento. Los libros, ¿sí? No había nada parecido a archivos digitales, ¿sí? No había nada parecido a editoriales escolares o educativas. Lo que había era un reservorio muy tradicional, aunque no tan antiguo como nos parece, de información, que era el libro, y la escuela lo primero que hacía era introducir en ese mundo. De ese tiempo es la escuela, entonces es muy complicado pensar que la escuela va a seguir siendo igual a sí misma de acá a, si no quieren poner el siglo XXI para estar seguros de que no lo vamos a ver, digamos el siglo XXII, así le perdemos el miedo. Bueno, esta escuela responde a una serie de supuestos. Yo puse en pantalla 5, dice simultaneidad, presencialidad, gradualidad, descontextualización y cronosistema. Podríamos poner otros, pero yo me siento bastante cómoda caracterizando la escuela con estos 5 supuestos. Podemos describir un par nada más para que se entienda de qué estamos hablando, en el caso de que no tenga alguno de ustedes el tipo de lecturas previas que se requieren para darle significado a estos supuestos. Por ejemplo, el famoso supuesto de la simultaneidad, ¿sí? Lo mismo a todos al mismo tiempo. Claro, como lo mismo a todos al mismo tiempo podría llevar a algo tan impresionante como esto mismo. Esto es lo mismo a todos al mismo tiempo, pero acá estamos en una situación donde sabemos que aunque sea lo mismo a todos al mismo tiempo, ustedes lo están entendiendo de modos muy distintos, de acuerdo con lo que saben, con lo que les interesa, con lo que estudiaron, con la experiencia que tienen, con el trabajo que realizan, etc. La escuela no se puede permitir eso, o por lo menos no fue diseñada para permitirse que cada uno hiciera su propio recorrido, aunque finalmente cada uno haga su propio recorrido. La escuela fue desarrollando algunos mecanismos, algunas
decisiones, algunas formas de diseño para asegurarse una suerte de ritmo relativamente homogéneo de la población incorporada a la escuela. Por eso la edad teórica de ingreso. Si yo pregunto ahora, ¿por qué los chicos tienen que entrar a la escuela primaria a los 6 años? Seguramente me aparecen un montón de argumentos psicoevolutivos, ¿no? Y sin embargo la escuela es de antes de Piaget, de antes de Vygotsky, de antes del conductismo. ¿Sí? Piaget y Vygotsky nacieron en el mismo año, 1896. Nuestra ley 1420 de 1884. No hay ningún argumento psicoevolutivo que se haya podido sostener a lo largo del siglo XX que justifique enteramente la edad que se definió en un momento dado para el ingreso de los niños a la escuela. Más bien esa edad responde a otra mirada sobre los niños, a una mirada bastante elemental vista con la perspectiva del siglo XXI, una psicología evolutiva naturalista, fuertemente confiada en la maduración como un proceso biológico que ocurre, digamos, casi sin ningún esfuerzo específico desde afuera, y bueno, llegado a cierto punto de maduración que se evaluaba alrededor de los 6 años, se decía que los niños entren a la escuela. La verdad es que cuando uno mira hoy las producciones que pueden hacer niños de 6 años en escritura, en apropiación del sistema de numeración, representación de cantidades, etc., se da cuenta que tener 6 años no es saber las mismas cosas. Y sin embargo, hay una hipótesis allí que es muy antigua, que es muy imperfecta y que, sin embargo, estructura el sistema, que es la hipótesis según la cual si los agrupamos por edad, tendríamos asegurada una cierta equivalencia en el punto de partida. Sabemos que no es así, pero la escuela está armada así. Y entonces, nada, la heterogeneidad de la que se viene hablando desde que comenzó esta jornada, la diversidad a la que hacemos referencia en nuestros discursos, no es un descubrimiento del siglo XXI, es un rasgo de la humanidad. El error fue del siglo XIX, pensar que agrupada a cierta edad la humanidad era igual. Eso no tenía mayor sostén, pero bueno, estructuró la escuela, ¿no? Y podría seguir, no me quiero extender en cada uno de estos supuestos, son todos ellos muy interesantes. Podríamos tomar, insisto, cualquiera de ellos. Lo que me interesa es que ustedes compartan conmigo por un ratito la idea de que el tipo de educación que llamamos escolarización responde a unos principios y que estos principios estructuran unas trayectorias escolares que tendrían que seguir unos ciertos ritmos. La realidad es que en los distintos niveles del sistema educativo se acumulan avatares que alejan a las trayectorias reales de los sujetos de este diseño teórico del sistema. Yo ahí hice un diseño que es una pura representación de lo que debería ocurrir si todos ingresaran y avanzaran de manera continua. Yo tendría que tener un rectángulo, ¿no? Por lo menos hasta la educación superior tendría que tener algo que me conduce a la misma población de inicio, grado por grado, ciclo lectivo por ciclo lectivo, hasta el final, por lo menos, de la educación secundaria. Y sin embargo, lo que tengo es que en cada nivel del sistema educativo se dan una serie de avatares que les son propios, algunos repetidos de nivel a nivel y otros que son propios de ciertos niveles, que van signando la biografía escolar de los niños, las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, con muchas cosas que se alejan de ese diseño teórico del sistema. Solo por mirar el nivel que nos convoca hoy, que es la escuela primaria, uno puede hablar de los casos de ingreso tardío, muy frecuentes en los ámbitos rurales o relativamente aislados, donde, por ejemplo, la familia espera que 2 o 3 niños del grupo familiar lleguen a la edad escolar para no mandar a uno solo a la escuela, y eso hace que el más grande inexorablemente entre a la escuela más tarde. La repitencia, a la cual me voy a referir luego, pero que adelanto ahora una idea un poquito fuerte, pero que voy a plantear, que es la idea de que la repitencia fue la única forma de reagrupamiento que diseñó nuestro sistema educativo. Uno podría reagrupar a los niños de manera continua, o uno podría reagrupar a los niños de manera periódica. Lo que hace el sistema escolar es reagrupar a los niños de manera periódica, una vez al año, cuando define la repitencia. La repitencia
es una forma de reagrupamiento, la única que se le ocurrió al sistema a lo largo de su desarrollo histórico, por justamente la repitencia. El abandono temporario, el cambio de escuela, las dificultades diversas que se les pueden plantear a los niños en el nivel primario, bueno, forman parte de lo que sabemos que va asignando de maneras específicas sus trayectorias escolares. Últimamente empezó a producirse un fenómeno que una colega colombiana definía como la tolerancia. Ella decía, hay un nuevo avatar, una nueva cosa que pasa en las trayectorias escolares en la escuela primaria, que es la tolerancia. Y decía algo así como que las escuelas ya no sostienen una versión según la cual el que no aprende se tiene que ir o el que le faltó mucho no puede continuar, entonces lo dejan estar, dice ella, como tolerándolo, ¿no? Solo que sin asumir la responsabilidad de que la presencia de ese niño o de esa niña en la escuela involucre efectivamente aprendizajes. Entonces sí, faltó mucho porque se fue a la veraneada, faltó mucho porque estuvo enfermo, faltó mucho, no sabemos por qué, puede volver, pero no tenemos muchos recursos para hacernos cargo de que ese tiempo en el que no estuvo yendo a la escuela implica, por supuesto, tiene consecuencias, digamos, para el aprendizaje. Antes de entrar de manera más específica en la cuestión de la escuela y de cómo la escuela puede desarrollar un trabajo en torno a las trayectorias escolares no encausadas, algunas precisiones que me parece que es interesante que podamos compartir. En primer lugar, que la trayectoria educativa no se reduce a la trayectoria escolar. La trayectoria educativa es mucho más amplia. Para muchos niños es muchísimo más amplia, en el sentido de que la escuela es una parte de su experiencia y tienen un montón de situaciones en la crianza y en la vida cotidiana que complementan la acción de la escuela o inclusive contrastan con ella, y voy desde los niños hiperocupados con una agenda formativa extraescolar que hacen una lengua, un deporte y alguna cosa más que ahora no me viene a la mente, algún lenguaje artístico por ejemplo, hasta los niños que tienen una experiencia laboral, de trabajo, no le diría laboral en el sentido reglamentario del término, pero sí de desarrollo de un trabajo que puede ir desde cuidar a los hermanos hasta trabajar en una ocupación que tiene algún tipo de renta. Esos niños están teniendo unas experiencias educativas que nos impiden decir que la trayectoria educativa es igual a la trayectoria escolar. Sin embargo, nosotros vivimos en sociedades escolarizadas, fuertemente escolarizadas, que hacen que identifiquemos mucho la trayectoria educativa con la trayectoria escolar, y la escuela tiene dificultades para recoger estos otros saberes de los niños y las niñas y aprovecharlos en un sentido formativo dentro de la experiencia específicamente escolar. La segunda cosa que quiero decir es que el aprendizaje escolar, me parece que parte de lo que nos compartía hace un rato Silvia va por este lado también, el aprendizaje escolar requiere continuidad. Requiere enlazar, requiere coordinar, requiere integrar, y que a nosotros se nos hace muy visible la discontinuidad cuando los niños se ausentan. Y sin embargo, aún con los niños que no se ausentan, cierta fragmentación de la actividad escolar, cierta reducción de los objetos de la cultura a una versión que permita descomponerlos en unidades de trabajo llamadas actividades escolares, conspira fuertemente contra esta posibilidad de construir continuidad a lo largo del recorrido formativo de los chicos. A esto voy a volver luego. En tercer lugar, que la investigación muestra que hay fuertes discontinuidades en las cronologías de aprendizaje que experimentan los niños, a veces entre escuelas. Muchos niños se cambian de escuela por los múltiples motivos que ustedes saben bien que caracterizan a sus derroteros vitales, digamos, pero también dentro de una misma escuela. Dentro de una misma escuela puede ocurrir que, por ejemplo, en el aprendizaje de la matemática o, por ejemplo, en la alfabetización, los criterios de un maestro y de otro, las ideas sobre la progresión que esperamos un maestro y otro u otra, no hayan sido objeto de acuerdo institucional, y entonces, aunque la experiencia escolar de un niño sea en una única escuela,
la experiencia termina siendo de fuerte discontinuidad. Finalmente, que la escuela propone un régimen de trabajo, hay un régimen de trabajo escolar que tiene sus particularidades, por ejemplo la presencialidad, por ejemplo la descontextualización, por ejemplo la simultaneidad, y en ese sentido el régimen de trabajo que propone la escuela regula la posición de alumno, pero esta posición de alumno no siempre es objeto de enseñanza. Muchas veces trabajamos como si las familias y los propios chicos debieran comprender rápidamente de qué se trata asistir a la escuela o estar en la escuela, de qué se trata el régimen de trabajo que la escuela propone, y no nos damos cuenta de que el régimen de trabajo que propone la escuela es una parte del aprendizaje escolar y que ahí hay un trabajo para realizar. Ustedes lo padecen seguramente cuando sus egresados pasan a la escuela secundaria. Seguro que ustedes padecen la experiencia de esa discontinuidad en el régimen de trabajo que hace que muchos de los chicos que a criterio de ustedes fueron entregados como chicos que han aprendido los contenidos de la escuela primaria, sin embargo entran a la escuela secundaria y fracasan en los primeros años. Ahí hay una discontinuidad en el régimen de trabajo que la escuela secundaria no toma como objeto de enseñanza. Uno también podría preguntarse qué cosas del régimen de trabajo de la escuela primaria la propia escuela primaria no toma como objeto de enseñanza. Y voy a poner un ejemplo de otro nivel educativo para que se entienda de qué hablo cuando hablo de régimen de trabajo, que es el nivel inicial. Te voy a contar una historia que cada vez que la cuento me asombra, aunque la he contado muchas veces, me asombra mucho porque bueno, expresa esto, ¿no? ¿Cómo está un niño entendiendo el régimen de trabajo que le propone la institución escolar? Este niño iba a entrar a nivel inicial, iba a ir a sala de 4, primera experiencia de nivel inicial, y su familia, digamos, su mamá, su papá, y por supuesto, en ese caso, abuelas, tíos y todos los que estamos alrededor de la escolaridad de los chicos, cuando hay mucha ocupación familiar en torno al tema, bueno, todos alrededor del primer día de clases del niño en cuestión, que para economía de esfuerzos vamos a llamar Julián, por decir cualquier nombre, ¿sí? Bueno, Julián va a su primer día de jardín, hacen esa especie de adaptación medio breve, por decirlo de alguna manera, y al rato Julián vuelve a su casa con su mamá, transcurre el día, a la noche, a la tardecita más bien, la mamá le dice, bueno Julián, ahora te tenés que ir a bañar, así comemos y te vas a acostar, que mañana tenés que ir al jardín. Julián mira y dice, pero yo ya fui. ¿Se entiende, no? Ay, mi querido, lo que te espera por delante, ¿no era? Vamos al jardín como vamos a la plaza, digamos, ¿no? Es una cosa de todos los días, ¿sí? Es una cosa de todos los días, durante los próximos 14 años de tu vida. Qué feo, ¿no? Bueno, eso es el régimen escolar. Julián podría no ir a la sala de 4, podría ir un día sí, un día no, pero hay un momento en que la escolaridad se pone presencial, ¿sí? Y eso es régimen de trabajo, y nosotros pensamos que los chicos entienden todo, y pongo el ejemplo de Julián, que es un ejemplo un poquito extremo, pero sirve para entender que hay cosas que uno no sabe y que las va aprendiendo a medida que avanza en la experiencia escolar. Cuando la familia tiene con qué preparar para la experiencia escolar, ese aprendizaje es más sencillo, pero cuando la propia experiencia familiar respecto de la escuela ha sido una experiencia muy complicada, la familia tiene muchos menos recursos, la familia o el grupo de crianza de que se trate tiene muchos menos recursos para justamente proporcionar al niño o a la niña esas claves que en ese caso tendría que proporcionarlas la escuela. Vamos a hablar un poquito sobre el trabajo que hay que hacer en relación con las trayectorias escolares no encausadas. Si han leído algún texto que yo haya escrito sobre este tema, saben que yo uso acá como la imagen de un río, ¿no? Un río tiene un cierto cauce y bajo ciertas condiciones un río se puede salir de cauce. Bueno, uno puede mirar la trayectoria teórica, la de entrar a tiempo,
avanzar un grado por año, permanecer y aprender, la puede mirar como si fuera el cauce de un río y puede entender todos estos otros avatares, que son muchísimos, son muchísimos casos, muchas cosas distintas en la historia de un mismo sujeto, como si fuera que algo se sale del cauce, ¿no? El sistema tiene un cauce pensado y ve todo lo que se sale de ese cauce como algo que está mal, como algo que se salió justamente de cauce y no como recorridos contingentes o variables que las personas podrían hacer en un sistema diseñado bajo ciertas características. Yo quiero decir, para despejar cualquier malentendido al respecto, que para trabajar en relación con las trayectorias escolares, cuando éstas no siguen el cauce previsto por el diseño teórico, se requieren iniciativas en 4 niveles de análisis por lo menos, ¿sí? Se requieren iniciativas de orden didáctico,